En el vídeo de hoy os traigo la Metal Bond 3.3 HRD Plus, la versión firmada por Ale Galán, que es la pala, una de las palas más destinada a la potencia de Adidas, así que vamos a ver qué tal se comporta. Ya le hice la review a la Metal Bond edición normal, a la 3.3, así que vamos a ver qué tal va esta HRD. Bien, pues hoy os voy a contar las specs aquí en pista. Ya sabéis que, como siempre, tenéis mi cupón descuento de Padelvice, que os lo dejo por debajo, por si os interesa esta Metal Bond, que es una pala con un formato de diamante, con un formato de ataque. En cuanto al carbono que utiliza, sigue siendo el mismo, el 2-to-1 de Adidas, y en cuanto a la goma, pues también sigue utilizando la goma dura, el tapón rojo de Adidas, la goma EVA High Performance de Adidas, la que tiene una recuperación más rápida. El tacto que nos deja en la pala, pues es un tacto medio duro, con un punto dulce que este año yo creo que se siente tamaño estándar. Sí que es verdad que otros años me ha parecido un puntito más amplio, pero bueno, siendo una pala de potencia creo que va muy bien. Si nos centramos en su balance y peso, pues es un balance medio, aunque Adidas en su web siempre nos marca que tiene un balance alto, pues en este caso es un balance medio, son 265 milímetros de balance. Y en cuanto a su peso, pues podéis jugar con los tornillos, en este caso yo se los he quitado, y la pala con un protector y con un over puesto marca un peso de 365 gramos. Es un peso que está bastante bien siendo una pala de potencia, pero bueno, ya sabéis que hay palas más ligeras. La unidad que estoy analizando es una unidad que ya tiene uso, tiene 6 meses de uso. Ya sabéis que uno de los temas de Adidas que siempre está en debate es el tema de la durabilidad de las palas. En este caso la pala lleva protector, si le quitara el protector pues tendría algún desconchoncillo porque ya tiene 6 meses, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Si seguimos bajando, pues nos encontramos con este sistema de intercambio de pesos en el corazón de la pala. No es el multiweight que va ubicado en toda la cara de la pala, sino que lo tendréis aquí en la parte de abajo. ¿Se modifica un poco el balance? Sí, se modifica un poco el balance. Si le dejáis todos los tornillos colocados os vais a encontrar un balance de 260. Yo le he quitado todos los tornillos y además le he colocado el protector, y de ahí que tenga 266 milímetros de balance. En cuanto al puño, pues es un puño cortito, es un puño que está por debajo del tamaño estándar, es un poquito más corto, y es algo en lo que creo que Adidas para futuras versiones de la Metal Bond igual podría trabajar. Y el cordón pues sigue siendo un cordón normal que os tendréis que anudar a la mano. Así que una vez vistas las specs os dejo con mis impresiones de la pala. Bien, pues ya iniciando desde fondo de pista con esta Metal Bond 2024, la 3.3 HRD. En fondo de pista, pues el tacto prácticamente el mismo que el de la versión del 2023, es un tacto medio duro, es un tacto que la verdad que cuando aceleras un poquito la mano se siente reactivo. El punto dulce, pues no ha cambiado el ecosistema de pala, pero el de este año me parece un poco más justito. El punto dulce me parece tamaño estándar. Fijaros que habitualmente todos los años cuando analizo la HRD o la Metal Bond edición normal, me parece que el punto dulce está un poquito por encima de la media, pero en este caso yo lo pondría como tamaño estándar. En cuanto a la manejabilidad, pues aquí lo cierto es que se nota bastante manejable. Es una pala que en las transiciones rápidas, cuando tienes que mover la mano de un lado a otro, se mueve bastante bien. No tiene un balance súper alto, así que no os va a costar excesivo trabajo el moverla en fondo de pista. Ya cuando la bola os venga un poquito más compleja, igual ahí podéis llegar un poquito más tarde, aunque ya os digo que el balance no es muy alto, son 265 milímetros el de nuestra unidad, así que es un balance medio alto. La salida de bola que os va a aportar, pues en ritmo medio no está mal. Yo creo que este año incluso noto como que cuesta algo menos de trabajo mover la bola, contando que ya están empezando a bajar las temperaturas. Así que nada, vamos a ver ahora qué tal en los cambios de velocidad. Si empezamos a trabajar un poco más con bola más rápida, con el bote pronto, pues lo cierto es que la pala se siente progresiva. Me parece que se me descontrola un pelín más la bola de lo que recordaba el A3.2, no mucho. A ver, es una pala de tacto rígido, así que
pues conforme aumente la velocidad de la bola, os vais a encontrar más cómodos. Pues me da la impresión como de que sale un poquito más rápido de la pala de lo que estoy habituado. Si pasamos a chiquita, a ritmo bajo, pues aquí copia bien el gesto de la mano y te permite bajar bien la velocidad. Así que aquí lo cierto es que te da un puntito de salida que no está nada mal, se agradece, por lo que tanto en un ritmo alto como en un ritmo bajo, pues no va nada mal. Me parece que esta HRD del 2024 es una pala que, dentro de que es una pala de potencia, no funciona nada mal en fondo de pista. La única peguita seguramente sea que el punto dulce no es muy amplio, pero todo lo demás, la salida de bola, la dureza, la manejabilidad, sobre todo sacándole todos los tornillos, que es como la estamos analizando, le he quitado los 3 tornillos de cada lado, pues es una pala que se mueve muy ágil. En fondo de pista, esta Metal Bond 3.3 HRD es una pala de tacto medio duro. Yo la colocaría en cuanto a dureza, pues seguramente por debajo de una Tech Viper, y yo la colocaría como medio puntito por debajo de una Extreme Pro de este año, de la pala de Coello. Me parece que a un ritmo medio no funciona nada mal, lógicamente es una pala que vais a tener que alargar un poquito el gesto. En cuanto al punto dulce, ahí es lo que me ha convencido un poquito menos, y el puño, que sigue siendo cortito, y el cordón de la pala, pues que es de los que tenéis que anudaros vosotros, pero bueno, es opinión mía, lógicamente, a mí me gustan más otro tipo de cordones. Cuanto a mis sensaciones con la pala, pues una pala que en un ritmo alto va muy bien, incluso te da un puntito más de salida de lo que te puedes esperar, o sea que es una pala que se siente reactiva a velocidades medias y altas. A velocidades bajas os tocará alargar un poquito más, pero si os gusta el bajar la velocidad de la bola, con la chiquita me parece que va bastante bien. Así que nada, vamos a ver qué tal va en red. Ya aquí en red, pues es una pala que en velocidades medias se nota bastante que su balance es medio alto, por lo que no hay que hacer mucho esfuerzo. El punto dulce aquí se nota bastante menos, que sea un poco más reducido. Vamos, yo lo he colocado como tamaño estándar, y aquí en red, pues lo cierto es que no penaliza para nada. La pala que estoy analizando ya tiene uso, ya tendrá cerca de 6 meses, me apetecía no probarla totalmente nueva, y por eso igual la noto un poquito menos rígida que la que analicé el año pasado, la 3.2, pero es una pala de tacto medio duro. El rugoso, yo creo que ya ha evolucionado mucho en el mundo del pádel el tema de los rugosos, y el de esta HRD pues me parece normalito, no me parece ninguna locura. Se nota un poco, se percibe que le puedes dar algo más de efecto a la bola, pero no muchísimo. No llega al nivel del de una Fenix Pro, por ejemplo, o a rugosos arenosos marcados, como el de la ST3 Pro. Pero bueno, aquí en situación de volea, en un ritmo medio, no vais a tener ningún problema para ganar profundidad y para, cuando aceleréis un poquito más el brazo, que la bola gane algo más de picante. Ya cuando la bola viene más rápido, tocará lógicamente poner la mano más dura y controlar un poquito más la mano, porque me parece, y tal cual os he dicho en fondo de pista, cuando aumentas la rigidez de la empuñadura y aceleras un poquito el brazo, se nota el escalón de potencia que te da la pala. No sé si será la más potente de este año de Adidas, debe darse la mano seguramente con la CrossFit y con la Adipower, igual a lo mejor incluso está un puntito por debajo, pero cuando la bola viene rápido aporta buena progresividad, y si tenéis en cuenta el no acelerar en exceso la mano, vais a tener bastante control. Pasando a volea ofensiva, pues es uno de los puntos
en los que la pala destaca. Aquí es una de las situaciones en las que seguramente mejor va a rendir porque te aporta bastante progresividad y ese puntito más de aceleración que ayuda cuando le das más movimiento al brazo. En el cortado, bastante bien, y en el plano, si me apuras, aun contando que el tacto no es súper rígido, me parece que va un puntito mejor. En dejada, pues es una pala que al moverse tan ágil te permite jugar cortito y con buena dirección casi sin problema. El rugoso, aunque no se percibe muchísimo, pues yo creo que es más que suficiente para darle efecto a la bola, así que pues eso, si venís de la 3.2 no vais a notar diferencias y es una pala que creo que en un ritmo bajo funciona relativamente bien. Bien, si pasamos a juego aéreo, iniciando con la bandeja, pues es una pala que para el tacto que tiene, ese tacto medio duro, lo cierto es que a mí por lo menos me está sorprendiendo la salida de bola que te aporta a una velocidad media. Claro, aquí ayuda mucho el balance de la pala, pero yo creo que sobre todo lo que más se nota es la manejabilidad, el que sea una unidad que no es muy pesada, siendo una pala de potencia, creo que ayuda a poder mover la mano un poquito más ágil y a que en bandeja no tengas problema en trabajar con direcciones y con la profundidad y el efecto de la bola. Y pasando a bola de aceleración, a la víbora, pues aquí, al igual que con bandeja, se nota mucho esa manejabilidad que te aporta la pala. Además, se nota progresiva, o sea que cuando aceleras notas esa salida de bola, notas que si mueves bien el brazo y le das peso, la bola te camina mucho y no cuesta nada de trabajo ganar profundidad de aceleración. Así que aquí, cierto es que con la víbora y con la bandeja son dos puntos en los que, contando que son diferentes, me ha gustado bastante la pala. Con el remate listado, pues a mí no me cuesta mucho trabajo darle dirección a la bola y que la bola caiga, ya que ese balance y ese peso de la pala, que no es excesivamente alto, en cuanto a cifras son 366 gramos en la unidad que estamos analizando, hace que ahí en alguna se pueda perder un poquito el control por esa reactividad de la pala a velocidades medias, pero sobre todo a velocidades altas, pero muy bien, muy buenas sensaciones, no cansa mucho el brazo y te permite jugar con buen efecto y con buen ángulo. Bien, por último, con la situación de remate y aceleración, pues es una pala que todos los años cumple. Encima, el que sea ligerita ayuda bastante a poder transmitir aceleración a la bola. Aún así, el peso os va a dar más que de sobra para si queréis jugar con potencia, que la pala responda muy bien. Esta 3.3 es una apuesta segura. Este año, pues seguramente lo que más se nota es que igual a lo mejor en potencia pura, pues podéis percibir que la bola se mete un poquito más en la pala, pero es un cañón. Esta 3.3 HRD en situaciones de red
pues es donde va a mejorar el rendimiento de la pala. En situación de volea, lo cierto es que se mueve bastante ágil, se siente relativamente progresiva, pero además te da ese puntito más cuando mueves la mano rápido para que ganar profundidad y darle peso a la bola no sea un problema. Así que en situación de volea lo cierto es que me ha gustado. Más seguramente en situación de aceleración que en situación de control, pero vamos, es una pala que es bastante equilibrada contando el tacto medio duro que tiene. Si pasamos a juego aéreo, pues muy bien con la bandeja y muy bien con la víbora. Aquí el punto dulce no va a ser un problema, la salida de bola está bastante bien tanto en un ritmo medio como en un ritmo alto, sobre todo en un ritmo alto se nota que ya es una pala que empieza a tirar hacia la progresividad y no hacia la salida de bola en un ritmo bajo. Seguramente lo que he hecho en falta es el rugoso, creo que Adidas podía haberle dado un poquito más de importancia al rugoso para imprimir algo más de efecto a la bola. Con el remate listado me ha gustado, con el remate plano de potencia ahí creo que es donde también puede haber bajado un escaloncito, ahí es donde no se siente súper progresiva cuando vas a potencia pura, pero claro, eso te ayuda un poquito más seguramente con el remate listado, eso y que sea una pala ligera. Así que aquí tenéis mis impresiones de esta HRD, de esta pala que lleva la firma de Alejandro Galán para este 2024, veremos a ver qué nos depara Adidas en 2025, pero bueno, yo creo que esta HRD es una apuesta segura si buscáis una pala de potencia, pero que os ayude un poquito en cuanto a manejabilidad y sobre todo que os ayude también en cuanto a salida de bola si no sois jugadores 100% de potencia. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda. Os dejo como siempre mi cupón descuento de Padelbase, por si acaso queréis tener un descuento en esta HRD o en cualquier otra pala, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.